Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos luego del amotinamiento en la cárcel Cotopaxi. Los miembros de Fuerzas Armadas, policía y autoridades de la provincia constataron los daños en el centro de rehabilitación social. Los privados de libertad están encargados también de apoyar en la limpieza y las requisas avanzan. Al ingresar al CPL Cotopaxi, se pudo visualizar que los PPLs construyeron varias barricadas durante los días del amotinamiento, donde utilizaron sillas, escritorios, escobas y todo lo que encontraron. Además, existió el destrozo en algunos espacios, como en el área administrativa y algunas vallas que dividen el sector. Las instituciones tenemos el control de todas las celdas del Centro Regional Cotopaxi. En este momento estamos procediendo al conteo, registro y organización. En las diferentes áreas se realizan la limpieza de todos los espacios destruidos con el apoyo de los privados de la libertad. En un gran número de militares y policías se custodia los filtros de seguridad, así como los patios de los distintos bloques. Las requisas continúan al interior del centro. Solicitando el apoyo de maquinaria, ya que estamos encontrando mucho material enterrado a más de 3 metros de altura. Vamos a dar la vuelta, si es que es preciso, todo el sector para encontrar todas esas armas que fueron visualizadas en este periodo de protesta. Al momento, los uniformados son los encargados de controlar y verificar que cada PPL esté en su celda, así también de contabilizar a los más de 4.000 privados de la libertad que cumplen su condena en este centro de rehabilitación. Se viene efectuando el suministro de alimento a las personas privadas de libertad, la asistencia médica. Gracias a la colaboración de la gobernación se ha logrado instalar la unidad móvil en el cerco exterior del centro de privación de libertad, en el cual se está brindando la asistencia médica oportuna para los privados de libertad que así lo requieran. En un recorrido realizado por las autoridades, constataron que el sistema de vigilancia, áreas administrativas y espacios verdes necesitan de un mantenimiento para que todo vuelva a la normalidad. Y luego de retomar el control en 7 cárceles del país, las Fuerzas Armadas continúan con su apoyo en estos centros penitenciarios. El Ejército realiza operaciones tácticas en los penales, donde se han registrado fugas de reos y enfrentamientos con la fuerza pública. Bajo el control del Ejército, así se encuentran en estos momentos varias cárceles del país. El penal de Machala, por ejemplo, donde hace pocos días se observó imágenes como estas. Tanques de gas colgados, el cuerpo de un guía penitenciario tendido en el techo y al menos 15 agentes del SNAI retenidos, ahora luce así. Intervenido por el Ejército y miembros de la Policía Nacional, que ingresaron al recinto penitenciario para desarmar a las bandas terroristas que, dedicadas al tráfico de droga, ejercían su dominio. En la cárcel de Turi, en Cuenca, la presencia militar es igual. Esto luego de 2 días de operativos en los cuales se ha decomisado fusiles, municiones y granadas que se encontraban escondidas en la misma infraestructura. De esta forma, equipos tácticos del Ejército y la policía neutralizaron al grupo criminal Los Lobos, que controlaba este centro. En los recintos carcelarios de Guayaquil, tanto en la penitenciaría del Litoral como en el centro de privación de libertad zona 8, también se percibe una aparente calma. Aquí los militares se encuentran tanto en las entradas como en el perímetro general de estos 2 centros penitenciarios que albergan al menos 10.000 presos. Las Fuerzas Armadas también desplegó sus operativos en la cárcel de Riobamba. En este recinto carcelario, en días anteriores, se registraron también incidentes, en medio de los cuales se dio la fuga con Lompico. El presidente Daniel Noboa ha señalado que las Fuerzas Armadas seguirán efectuando intervenciones y requisas en las más de 30 cárceles del país, esto como parte de la estrategia del Plan Fénix. 131 tacos de dinamita fueron encontrados en el exterior de una unidad de policía en Quito, que se encuentra cerca del Mercado San Roque, en el centro de la capital. Momentos tensos en un evento que pudo convertirse en una tragedia.
La emergencia fue notificada a eso de las 11 de la noche de este lunes en la unidad policial del sector de San Roque en el centro de Quito, hasta donde avanzaron los grupos especiales antiexplosivos de la Policía Nacional para levantar información sobre los 131 tacos de dinamita que se encontraban al interior de una funda plástica. Habían arrojado dentro del UPC y en la parte exterior habían dejado. Con esto tratando de intimidar el trabajo que hace la Policía Nacional. Afortunadamente, la rápida intervención de los uniformados neutralizó el ataque de los delincuentes, que según las autoridades, las consecuencias hubieran sido letales por la gran cantidad de explosivos. Hay algunos componentes que hacían falta, se podría hablar de un tratamiento artesanal sobre el hecho, pero necesitábamos otros componentes que referirían y sobre todo estaría lista la carga para poder ser explotada. La información levantada y explotada a través de las cámaras de seguridad ya se encuentran en un proceso de investigación, al igual que los artefactos explosivos que son utilizados para trabajos profesionales. Estas demoliciones son utilizadas por la minería, parte de la investigación en la cual nosotros estamos analizando inclusive la trazabilidad. Aquí es importante también. Vamos a tener las coordinaciones con Fuerzas Armadas, toda vez que estas demoliciones explosivas están ingresando por las carreteras. La mayoría de estas alertas se han recibido de lugares públicos donde se ha reforzado la seguridad. Dentro del mercado mayorista hemos incrementado nuestros puntos de guardias de seguridad privados, tenemos más controles, más rondas por nuestros supervisores de control y por supuesto hemos articulado tanto con gobierno central como municipal. En total ya suman 33 alertas sobre atentados explosivos en la capital, de las cuales 18 fueron efectivas y el resto falsas alarmas. En medio de la declaratoria de conflicto armado interno, los puertos y aeropuertos del país refuerzan su seguridad con presencia militar. Las rondas de los uniformados son durante las 24 horas del día. Así lucen desde el 9 de enero los aeropuertos y puertos del país tras la declaratoria de conflicto armado interno. En el puerto de Guayaquil este martes se logró observar a militares desplegados en los alrededores de los buques y camiones de carga. Los uniformados se cercioraban de que no existieran anomalías. Y es que por los puertos del país es por donde sale la mayor cantidad de droga hacia Europa. El alcaloide por lo general es camuflado en cajas de banano, siendo así esta fruta la más propensa a ser contaminada por el narcotráfico. En el puerto de aguas profundas de Manta, en cambio, miembros de la Policía Nacional inspeccionaban los contenedores y requisaban a los conductores de los mismos antes de su ingreso a la terminal portuaria. Y al menos aquí en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, los militares sobre todo se encuentran en el área de partidas y también de arribos internacionales. Sus rondas son las 24 horas del día y se encuentran en este punto estratégico de la ciudad desde el pasado 9 de enero. Esta terminal aérea cuenta con 10 militares. De su parte, los pasajeros aseguran sentirse más seguros con la presencia de uniformados. Sí, se le ve más tranquilo, más seguro, incluso la entrada está mejor todavía. Sí. Una seguridad que los ciudadanos sentimos una vez viendo la presencia de cada uno de los militares y la policía principalmente, ¿no? Un ambiente similar se observó en el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Policías y miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana custodiaban la entrada a la terminal aérea, mientras que en el aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca existió presencia policial al interior de las instalaciones durante el transcurso de este martes. Estas acciones no significan una militarización de estos puntos estratégicos. Para eso se necesita una orden presidencial. Por el momento se trata únicamente de un refuerzo de la seguridad con presencia de militares en los puertos y aeropuertos del país. Más de 1.700 personas han sido detenidas tras los operativos realizados por policías y militares. Exfiscales temen que la justicia no vaya a la par de la fuerza pública y se deje en libertad a muchos de los aprehendidos. Tras 6 días de lucha contra el narcotráfico, el gobierno asegura haber detenido a 1.753 personas. De ellas, 158 fueron arrestadas por presunto terrorismo en medio del conflicto armado no internacional. La pregunta principal para la exfiscal Mariana Yepes es dónde están estos detenidos y con qué prioridad se están tratando estos casos. Manifestaba que el sistema carcelario del país está colapsado. Hay una superpoblación en cada uno de los centros penitenciarios.
Y entonces, ¿a dónde van? A lo mejor a algunos de los integrantes de estas bandas les están sancionando con penas menores, tal vez por contravenciones. El exfiscal provincial Antonio Gagliardo comparte esta preocupación y descarta que para el procesamiento de estos casos se necesite un régimen especial. Sí existe el marco jurídico legal para tratar y procesar estos delitos. No se necesita una ley especial. Lógicamente, debe estar cumplido el tipo penal de terrorismo. En Quito, la unidad de delitos contra la corrupción cuenta con máximo 12 jueces, una limitante no solo para el tratamiento de cada caso, sino además posterior a ellos. Cuando pase a los tribunales, porque cuando ya vaya a la etapa de juicio, porque ahí sí hay pocos tribunales. Entonces tendrá tal vez que darle competencia a los tribunales que existen actualmente para que ellos sean los que conozcan. El también ex juez de la Corte sugiere además revisar el artículo 77 de la Constitución para ampliar el tiempo de flagrancia, por lo menos en delitos como estos. En entrevistas con cadenas internacionales, el presidente de la República, Daniel Noboa, asegura que la escalada de violencia en el país es un problema global y requiere cooperación internacional. Además, confirmó que en los próximos días llegará al país una comisión para establecer diálogos con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Tras la escalada de violencia que se vive en el país, el primer mandatario Daniel Noboa fue enfático en decir que Ecuador necesita cooperación internacional. Así lo aseguró en una entrevista con la cadena internacional CNN. Con mucho gusto aceptaría la cooperación de los Estados Unidos. Necesitamos equipos, necesitamos armas, necesitamos inteligencia y creo que este es un problema global, no solo en Ecuador, sino un problema que va más allá de nuestras fronteras. En ese sentido, el primer mandatario aseguró que alrededor del 35 al 40% de la droga que sale de Ecuador va a Estados Unidos y otro porcentaje similar a Europa, y que por eso hay que tratar este tema como un problema internacional. Estamos militarizando los puertos, estamos protegiendo nuestras fronteras, estamos restableciendo el control de nuestras prisiones y al mismo tiempo con inteligencia, con el CIES y con inteligencia militar. Y que en estos días llegará al país una comitiva de Estados Unidos para entablar diálogos con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, dijo. Sin embargo, el paquete de ayuda aún no está especificado. Además, en una entrevista con la cadena internacional Univisión, el presidente de la República destacó que se debe romper la cadena en la financiación de los grupos terroristas. Hoy en día, pues hay dinero en Banca Nacional, así mismo como Banca Internacional, el cual pues debemos de estar muy atentos y debemos de controlar para que no se sigan financiando estos grupos y sigan causando terror en la sociedad ecuatoriana. Eso sumado a que Ecuador se encuentra económicamente en una situación complicada, explicó. Donde el gobierno pasado con 4.600 millones de dólares de atrasos en pagos internamente a municipios, a prefecturas, a proveedores del Estado, una falta de institucionalidad en algunas de las instituciones del Estado, como el SNAI, en el cual estamos cambiándola totalmente, e irnos con todo, acabar con este problema para por fin volver a tener crecimiento económico. Finalmente, Noboa dijo que Ecuador necesita la presencia permanente de militares en las cárceles, reafirmando así la guerra contra el terrorismo para recuperar la paz. El cuarto proyecto de ley urgente enviado a la Asamblea por el presidente vuelve a unificar las posturas entre las bancadas legislativas. El documento busca que los activos incautados en actos ilícitos pasen a manos del Estado. Se trata de un proyecto de ley que reforma la ley de extinción de dominio que ya existe. Lo que hace es darle más facultades a la Fiscalía General para que a través de la unidad especializada se logre que los bienes que son parte de su investigación y que provienen de actos ilícitos pasen a manos del Estado y los recursos que de allí se obtengan sirvan para atender las prioridades. Fue enviado como económico urgente y hasta ahora ha recibido el apoyo de las bancadas. Nosotros lo que esperamos es que esta ley contenga caminos sencillos para que tenga tanto el accionante penal, que es el fiscal, para que pueda actuar y hacer más eficiente el proceso en cuanto a la extinción de dominio. Y darle más fortaleza al Procurador General del Estado, que es el representante, en este caso, del Estado ecuatoriano, para poder iniciar las acciones y defender en el caso de que se encuentre algún patrimonio de origen ilícito. Todo es oportuno siempre y cuando sirva para que el Estado pueda fortalecer su capacidad de responder a las necesidades emergentes que hoy por hoy tenemos los ecuatorianos.
El proyecto de ley reforma al Código Orgánico Integral Penal y también a la Ley de Contratación Pública. En Construye y los independientes dicen que esta ley podría reemplazar al menos el primer paquete de preguntas de la consulta popular del gobierno. Estamos ante una ley actual, económico urgente, que precisamente replica el problema que tiene la ley actual, que es que precisamente para poder ejecutar la extinción de dominio se requiere de una sentencia ejecutoriada. En las condiciones de austeridad que vive el país, son 50, 60 millones que puede ahorrarse el Ejecutivo y podemos hacerlo directamente aquí. Este cuarto proyecto de ley hasta ahora sí encuentra el apoyo incluso del correísmo. No puede ir acompañado únicamente de una reforma legal de intenciones, sino debe haber certeza sobre cómo operativizar la aplicación de la ley, de qué forma darle seguimiento y de nuestro lado también, por supuesto, fiscalizar que la ley que hacemos se aplique. Lo que sí les preocupa que este se convierta en una cortina de humo ante la intención del gobierno de subir el IVA al 15%. Estamos claros. Meterle las manos al bolsillo al pueblo ecuatoriano no estamos de acuerdo, pero tenemos que tener alternativas y darle alternativas y propuestas como lo hemos venido haciendo. Pero también acabar con la corrupción. Sabemos que en temas de contratación pública también se lava a veces mucho dinero, entonces quiere también acabar con el tema de la corrupción. En esta misma semana el Consejo Administrativo de la Legislatura CAL conocerá esta cuarta iniciativa urgente del presidente Daniel Noboa. En términos prácticos vivimos. Atención, Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis por delincuencia organizada, fue retenido en Panamá. Así lo confirmó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien dice que iniciará el proceso de extradición inmediatamente. Información Migratoria de Panamá señala que Salcedo ingresó por vía aérea desde Colombia el 29 de diciembre del año pasado. El procesado fue ubicado luego de que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, aceptó el pedido hecho por la fiscal general Diana Salazar para que la Interpol publique la difusión y notificación roja internacional para que sea ubicado Daniel Salcedo y también Javier Jordán. Expertos en inmigración afirman que Ecuador calificaría para un posible estatus de protección temporal de Estados Unidos. Con ello, miles de ecuatorianos estarían libres de deportaciones. Alcibiades Onofre, desde Nueva York, dice que la comunidad ya plantea esta petición formal a las autoridades de ambos países ante la crisis de inseguridad. Buenas noches, esta es una propuesta que está tomando mucha fuerza dentro de los Estados Unidos y también fuera, donde la comunidad ecuatoriana ha emprendido ya con una campaña para poder hacer conocerla al gobierno de este país, así como también al gobierno del Ecuador. Presten mucha atención por qué estarían siendo beneficiados los compatriotas que viven aquí desde hace muchos años de manera ilegal. Sentado, prestando atención a una charla sobre el TPS o estatus de protección temporal para inmigrantes indocumentados, estaba Eduardo, un ecuatoriano que hace casi 25 años llegó a Estados Unidos en busca del anhelado sueño americano. Estar allá, imagínate, con mis hijos cuando eran pequeños, he perdido familia, muchas cosas. El corazón se me estremece nomás de recordar tantas cosas. Se estima que en Estados Unidos hay más de 2 millones de sus connacionales y se siguen sumando con la crisis migratoria, dicen ellos, obligados por la inseguridad y falta de oportunidades en su país. Recientemente, la declaratoria de conflicto armado contra narcoterroristas en el Ecuador despertó preocupación en la comunidad migrante por sus familias, pero también conocieron que esta figura podría ser el camino para recibir protección por un TPS en Estados Unidos, la misma que ya tienen ciudadanos de varios países en crisis, como Haití, Venezuela, El Salvador y otros, si es que Estados Unidos lo llegase a aprobar, dice William Murillo, experto en inmigración. Porque para calificar para el TPS se necesita o estar en conflicto bélico, que está un conflicto bélico interno, haber sufrido alguna clase de catástrofe natural, un terremoto, puede ser una pandemia o circunstancias especiales. Ecuador califica en las dos, conflicto bélico y circunstancias especiales extremas de violencia. Un gran número de inmigrantes se enfrentan a procesos de deportación y temen ser devueltos al Ecuador en los actuales momentos. Hemos venido huyendo de la violencia, del crimen organizado, de muchas cosas en Ecuador. Con un TPS vigente, habrían los siguientes beneficios. Quedarían temporalmente protegidos de deportación, obtendrían un permiso de trabajo y hasta autorización de viaje fuera de los Estados Unidos. Tampoco podrían ser detenidos por su estatus migratorio.
Los ecuatorianos que llevan aquí 5, 10, 15, 20, 30 años podrían calificar para el TPS, a excepción de aquellos que tienen alguna clase de problemas con la ley. La reacción de la comunidad no se hizo esperar y ahora se organizan para que tanto autoridades locales en Estados Unidos y el propio presidente del Ecuador, Daniel Noboa, impulsen la medida. Directamente hacer un petitorio de parte de todas nuestras organizaciones sociales a nivel de todo Estados Unidos, el TPS, que el Ecuador que tanto lo necesita. Que se dé cuenta el presidente de aquí de Estados Unidos que necesitamos una ayuda. Un TPS no es una residencia, pero en el caso de los indocumentados habría la oportunidad de gestionar un cambio de estatus. Y es más, tiene la ventaja de que una vez que reingresa con ese documento, que es un permiso de reingreso, estaría como curando la entrada ilegal que tuvo anteriormente. Tendría ya una nueva entrada y esa entrada ya sería legal con el fin de que las personas que tienen TPS en la actualidad pueden ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos. Y con todo este antecedente, la última palabra estaría en los presidentes de ambos países. Hasta aquí con nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más en 24 horas. Muchísimas gracias, Alcibiades, por la información. Ahora hacemos una pausa. Horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Seguimos. Ecuador participa en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Allí la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, recibió la solidaridad de varias naciones por la crisis de seguridad que atraviesa el país. En esa materia mantuvo una reunión con el secretario general de Interpol, quien confirmó visitará Ecuador. Líderes políticos y empresariales participan en la edición número 54 del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. El presidente Daniel Noboa suspendió su participación tras declarar el conflicto armado interno, pero es la canciller Gabriela Sommerfeld quien representa al país. Ella explicó que durante la primera jornada recibió el apoyo y la solidaridad de varias naciones por la situación de inseguridad y violencia que atraviesa el Ecuador. Todo el mundo se solidariza con el Ecuador. La gente quiere apoyar. Los países, las empresas que ahora están presentes en el Ecuador quieren invertir más. En materia de seguridad, Sommerfeld mantuvo un encuentro con el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, quien ofreció su apoyo al gobierno de turno para, según dijo, liberar al país del crimen organizado transnacional y el terrorismo. Incluso confirmó que visitará próximamente Ecuador. Pero el objetivo principal del foro es fomentar alianzas con socios estratégicos y eso, según la canciller, se ha logrado. Hemos encontrado nuevas oportunidades de cooperación bilateral, de inversión con empresarios. Por ejemplo, la canadiense Frontera Energy manifestó su interés en proyectos de inversión de energía en Ecuador. Y aunque esta empresa ya se encuentra en el país, ahora busca ampliar sus operaciones. También se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, con quien abordó posibles áreas de inversión como turismo, agroindustria, minería. La canciller ecuatoriana participó además en el panel denominado La economía de la paridad de género, en donde destacó el trabajo que ha realizado el país para reducir la brecha de género. El sector turístico trabaja con normalidad y con la mirada puesta en su reactivación. Para el feriado de Carnaval preparan propuestas atractivas para los turistas. De a poco se empieza a reactivar el sector turístico tras el fuerte golpe que recibió producto de los hechos violentos suscitados hace ya una semana. La Embajada de Ecuador en España compartió este comunicado del Ministerio de Turismo en su cuenta de X, invitando a los turistas a no cancelar sus planes de viajar al Ecuador, insistiendo en que desde el 10 de enero los incidentes se redujeron en todo el territorio nacional. El Ministerio de Turismo, a su vez, impulsó campañas en redes sociales.
una sola fuerza. Y los internautas han hecho lo suyo, compartiendo videos en los que muestran los mejores paisajes del país. Que conozcas Ecuador. Mi país está lleno de cosas hermosas por donde lo mires. Y es que esta semana ha sido dura para las agencias de viajes y el sector hotelero, pues sus actividades se paralizaron. De lo que estábamos alrededor de 65-70%, hoy estamos entre el 25 y el 30%. Claro está que hay personas que, por ejemplo, ya tuvieron que posponer una salida debido a que de pronto por los disturbios que se dieron en la semana pasada, quizás fueron afectados vehículos, quizás fueron afectados locales. Pero hoy esperan con positivismo reactivarse y de cara a un feriado de carnaval, para el que ya preparan atractivos paquetes y descuentos. Vamos a sacar tarifas promocionales que van a incluir incluso también visitas a sitios turísticos de la ciudad, porque debemos hacer que la gente se enamore más del destino. Estamos ofreciendo pues tarifas que permiten recibir un descuento por compra anticipada. Al momento, todos los aeropuertos del país están trabajando con normalidad y se encuentran con resguardo militar y policial. Seguimos, amigos. La Función de Transparencia anunció que en el primer trimestre del año presentará una ley de lucha contra la corrupción para entrelazar información de las 8 entidades que la conforman. Las nuevas autoridades de la Función de Transparencia apuntan a luchar contra la corrupción en medio de un país convulsionado por la intromisión del narcotráfico en las instituciones del Estado. Ese dice el Contralor General Mauricio Torres, quien fue elegido el lunes como titular de esa función, será el primer eje en el que trabajarán. Presentar con el trabajo de todas las entidades que conforman este organismo una ley anticorrupción. Este texto, que esperan presentarlo antes de que termine el primer semestre del año, busca cruzar la información de las 8 instituciones que conforman la Función de Transparencia. El Estado debe estar en una interrelación informática, es decir, saber dónde está el flujo de dinero, en especial de dónde proviene ese dinero. Cada institución tiene su rol definido, pero existen ciertos fenómenos o ciertas acciones que detrás de ellos podrían bien tener acciones de corrupción que implicarían no solamente el control de una institución, sino de 2 o más instituciones. Durante la rueda de prensa, el Contralor informó además de sus primeras acciones en sus casi 2 meses de gestión. Y yo he firmado ya 32 informes de indicio de responsabilidad penal con cerca de 40 millones de dólares. Indicó que ante la falta de personal y la cantidad de declaraciones patrimoniales que deben analizar, se empezó desde este mes de enero a utilizar inteligencia artificial para determinar patrimonios inusuales de servidores públicos. Con este sistema, uno ingresa ciertos algoritmos, lo que se llama, y con esto se puede determinar quiénes son prácticamente los que están, o por lo menos se sospecha que puedan tener aumentos de patrimonio. En este momento, por ejemplo, se analizan declaraciones de altos generales de las Fuerzas Armadas, así como del expresidente de la República, Guillermo Lasso. La ley de igualdad salarial irá a registro oficial para su publicación. Esto luego de que el martes la Asamblea se allanara y ratificara el texto de esta normativa. La ley obliga a las empresas públicas y privadas a que paguen un mismo salario a hombres y mujeres cuando cumplan las mismas funciones. Reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en la actualidad es del 20%, es el objetivo de la Ley de Equidad Salarial, cuyo veto parcial del Ejecutivo fue tratado este lunes en Asamblea, al que en 2 artículos se allanó y en el resto del contenido se ratificó. El espíritu de la ley es que de aquí en adelante una mujer gane lo mismo que un hombre al momento de hacer las mismas funciones. Para que una ley sea efectiva, esta o cualquier otra ley, necesita mecanismos de seguimiento, necesita medición de su cumplimiento. Caso contrario, no deja de ser un papel bien escrito. La legisladora del Partido Social Cristiano, Dayana Pazley, impulsó esta norma desde el periodo anterior y explica que con esta herramienta las empresas públicas y privadas están obligadas a que hombres y mujeres que cumplan una misma función no sean contratados con diferentes sueldos para un mismo trabajo. Que generaría una discriminación para todas las mujeres que trabajan en el ámbito público, que cabe recordar está conformado por más de 500.000 de funcionarios.
La norma dispone al Ministerio de Trabajo crear una mesa sectorial para fijar el salario en igualdad, también de crear programas para erradicar la discriminación salarial, así como ejercer el control. Hay evidencia de esta realidad, dijo la vicepresidenta de la Comisión del Derecho del Trabajo. El salario promedio pretendido en Ecuador por los hombres es de $809 por mes, mientras que el de las mujeres es de $731. Esa es la diferencia que existe. La nueva ley encontró el apoyo en todas las bancadas. Los legisladores dicen que con esta norma se marca un precedente, pues la equidad salarial ha sido parte de la lucha de las mujeres durante años. Se verificará la procedencia de los fondos de todo el personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Esto se estableció como medida correctiva tras los últimos hechos ocurridos en la Avenida de los Chiris durante los piques y tras la sustracción de forma irregular de un vehículo por parte de agentes de la AMT. La que sigue, por favor. Fue el titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, José David Recalde, quien dio a conocer que solicitó a la Contraloría General del Estado que se verifique la procedencia de los fondos de todo el personal de la AMT tras las denuncias de irregularidades que ocurren en la institución. Para que se haga un análisis, una auditoría de los patrimonios y que este análisis vaya más allá, no solo de la persona per se, sino que pueda identificarse otros aspectos. Esto se dio a conocer durante el informe que presentó Recalde ante el Consejo Metropolitano este martes. Allí se mencionó además otras acciones correctivas adoptadas en la institución tras los hechos ocurridos en la Avenida de los Chiris durante los piques y tras la retención de forma irregular de un vehículo por parte de presuntos agentes de la AMT. Estamos con el proceso de caminar en el lado administrativo para poder realizar unos procesos de sancionatorios cuando hay funcionarios que cometen actos indebidos, poder tener la máxima sanción. Sin embargo, ante el Pleno, concejales denunciaron más irregularidades en las que estarían envueltos agentes metropolitanos de tránsito. No es posible que los patios de retención vehicular sean utilizados como herramienta de cambio. Cuando se quiere sacar un vehículo de un patio de retención vehicular, los valores oscilan desde $200 hasta $1,000 dependiendo del tipo del vehículo y sin ninguna vergüenza se entregan las cuentas personales para que sean depositados de ahí los valores que se piden. Yo recibí una AMT con metástasis, esta es la verdad. Y lo que yo no voy a hacer, porque no les voy a mentir a ustedes ni a la ciudadanía, es decir que voy a curar esa metástasis en 10 minutos. Ante esta situación, los ediles exigieron una reestructuración total de la AMT. Una reingeniería total de la AMT que tiene que partir por una depuración de los malos agentes. En este sentido hay un tema muy puntual que tiene que ver con la comisión disciplinaria de la AMT, que tiene a sus mismos funcionarios adentro. Eso hace que haya conflictos de intereses y que nunca logremos que los malos funcionarios salgan. Según informó Recalde, los agentes metropolitanos de tránsito serán sometidos a pruebas de confianza y está previsto que para este año la entidad cuente ya con las bodycams para disminuir los casos de corrupción.